Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de un libro que se llama La alegría de perderse algo. Está escrito por Tonya Dalton. Pero antes de empezar, una cosa. Este es un podcast para personas ocupadas que quieren vivir mejor. Si alguna vez sientes que las ideas que escuchas aquí te parecen útiles, te ayudan, pero luego te cuesta llevarlas a la práctica, en Patreon tienes Ideas en Acción, donde las bajamos a tierra con ejercicios muy sencillos y con el oráculo, por supuesto, nuestro mentor virtual 24/7. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Y ahora sí, vamos con el libro. Voy a empezar con una frase. Esa frase que dice, quiero una vida equilibrada. Todo el mundo dice esa frase, pero en realidad es una trampa. Nos han convencido de que el equilibrio es una especie de reparto justo, ¿no? Un poco de trabajo, un poco de familia, un poco de salud, un poco de ocio. Como si la vida fuera una pizza, que hay que cortarla en porciones iguales. Y no lo es, no lo es. De hecho, cuando alguien intenta vivir así, tan perfecto, tan cortado en trocitos, normalmente no avanza en ningún área. Se queda agotado, confundido y con la sensación constante de que no está llegando a nada. Porque una vida perfectamente equilibrada es una vida que no se mueve. Y lo que no se mueve, se cae. Piensa en una bicicleta, por ejemplo. No hay equilibrio si no hay movimiento. Para mantenerte en pie, ¿qué tienes que hacer? Pedalear. Avanzar en la vida es priorizar. Avanzar es decidir dónde vamos a poner nuestra energía en cada momento. Porque lo que está claro es que no tenemos tiempo infinito, ni energía, ni atención. ¿Qué pasa? Que queremos estar al 100% en todo el tiempo. Y cuando no lo conseguimos, y no lo conseguimos porque es imposible conseguirlo, nos culpamos y nos machacamos a nosotros mismos. Para entenderlo mejor, vamos a simplificar la vida en 3 grandes áreas como hace el libro. Primero, tu vida laboral, tu trabajo, tu proyecto, tu negocio, aquello que te da ingresos, me da igual. Tu propósito, si quieres. Segundo, tu vida personal, tu salud, tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, tus objetivos vitales. Y tercero, tu vida doméstica, la logística diaria. Tareas, gestiones, obligaciones que tengas, mantenimientos que tengas que hacer. Las 3 son importantes, por supuesto que sí. Pero intentamos vivir dando un 33% a cada una. Cada día, cada semana, cada año. ¿Cuál es el resultado de partir la tarta así tan perfecta? Que nos esforzamos mucho y avanzamos poco. Y además tenemos esa sensación constante de estar fallando en todas las áreas. Nos hemos creído un ideal imposible, ¿no? El ideal de la persona que puede con todo, que es buen profesional, buena pareja, buen padre o buena madre, que está siempre disponible. Y eso es una condena. Cuando la intentas cumplir, siempre pasa lo mismo. Te agotas, te frustras, te sientes insuficiente. No se trata de hacerlo todo, por tanto. Lo que se trata es de hacer las cosas que son realmente importantes. Se trata de que pensemos qué es lo más importante ahora. Y a lo mejor toca apretar en el trabajo en ese momento. Y eso significa tener menos tiempo para otras cosas. Y no pasa nada, no debería pasar nada. O a lo mejor ahora te toca cuidar más de tu salud. Y eso implica decir que no a planes, a proyectos, a personas. Y una vez más, no pasa nada, no pasa nada. O a lo mejor te toca estar más con tu familia. Y eso significa que tienes que bajar el ritmo profesional durante un tiempo. Y tampoco pasa nada. Avanzar es aceptar que a veces existe el desequilibrio y que no es malo intrínsecamente. Claro, hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué es lo que está guiando tus decisiones? Porque decidir, lo que es decidir, estamos decidiendo todos los días, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Pero tenemos que plantearnos si estamos decidiendo nosotros o estamos decidiendo por inercia, si estamos viviendo nuestra vida o estamos replicando la vida de otras personas. Porque hay muchas formas de no elegir. Se puede no elegir siguiendo el guión familiar, se puede no elegir cumpliendo lo que supuestamente toca a tu edad, se puede no elegir imitando lo que funciona en los otros. Y muchas veces lo hacemos y sin darnos cuenta, un día descubrimos que estamos viviendo una vida
que no hemos elegido. Por eso es tan importante el propósito. Por eso el propósito es una herramienta práctica que nos permite sobrevivir a día de hoy, porque sirve para algo muy concreto, sirve para decidir sí a algunas cosas y sobre todo para decir no a otras, para dejar de perder el tiempo en cosas que no van con nosotros. El propósito es una dirección lo suficientemente clara. Y ese propósito lo construimos en torno a 3 elementos: misión, visión y valores. Primero, la misión. La misión es tan sencilla como ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué insistes? ¿Por qué sigues? Entonces, coges una hoja y escribes el abecedario completo, nos dice el libro, de la A a la Z. Intenta, durante unos minutos, sin pensar demasiado, escribir con cada una de las letras motivos por los que haces lo que haces. Son ideas seguramente inconexas. Cuando termines de hacer este ejercicio tendrás 26 pistas. Mira a ver si se repiten los mismos temas, mira a ver si se repiten los patrones, y ahí normalmente puede aparecer tu misión. Segundo, la visión. ¿Hacia dónde vas? A largo plazo. Aquí funciona muy bien una herramienta muy visual que es el tablón de sueños del que hemos hablado alguna vez. Son imágenes, palabras, escenas que físicamente ponemos sobre un corcho, sobre un tablón. ¿Cómo quiero crecer? ¿Cómo quiero que sea mi vida dentro de 10 o de 20 años? Y aquí no toca ser realista, aquí toca ser sincero. Cuando lo veas todo claro, lo traduces a una frase sencilla. Y por último, los valores. Los valores son aquello que guía tu comportamiento cuando nadie te está observando. Y el libro nos propone este otro ejercicio. Imagina que no estás y que hablan de ti. ¿Qué palabras te gustaría que usaran para describirte o para hablar de ti? Elige pocas, 6 como máximo. Cuando tienes misión, visión y valores, tienes algo que la mayoría de personas nunca llega a tener, que es una brújula para navegar en la vida. Claro, lo que pasa es que hoy concentrarse casi es un acto de rebeldía, porque todo a nuestro alrededor está diseñado para que no nos concentremos, para interrumpirnos. El móvil, por supuesto. Voy a mirar esto un momento en internet, ¿no? Y ese momento nunca dura un momento, ¿vale? Y luego tenemos que escuchar siempre las mismas frases de las personas que nos rodean, ¿no? Es que no me da la vida, estoy siempre liado, no tengo tiempo. No, lo siento, pero no. Lo que no tienes es control. Eso sí, tiempo tienes, lo que no tienes es control. La mayoría de la gente está ocupadísima, pero no está avanzando en nada. Mucho movimiento, cero dirección. Hay un estudio que menciona el libro en el que preguntaban a las personas si tenían objetivos claros por escrito y un plan para conseguirlos. El 84% no tenía ningún objetivo. Viven al día, improvisando, yo no sé, van apagando fuegos. El 13% tenía objetivos en la cabeza, más o menos sabía lo que quería, pero solamente un 3% había escrito sus objetivos y había definido una estrategia concreta para lograr esos objetivos. Claro, ¿qué pasa? Que 10 años después volvieron a analizar a esos mismos grupos y, oh sorpresa, los que tenían objetivos más o menos vagos ganaban el doble que los que no tenían ningún objetivo. Vale. Pero ese 3% que había escrito sus objetivos ganaba 10 veces más que el otro 97% junto. 10 veces más. ¿Qué pasa? ¿Que eran más inteligentes? No. ¿Trabajaban más horas? No. Era por una razón mucho más sencilla, porque tenían claridad. Porque escribir objetivos es programar tu mente. Es decirle a tu cerebro, oye, que esto es importante, que esto no es negociable, que esto es un objetivo que tengo como persona. Pero claro, tener objetivos no sirve de nada si no protegemos nuestra atención. Porque aunque tengas claro lo que quieres, si no pones límites, te van a robar el tiempo que necesitas para conseguirlo. A la gente no le gustan los límites, ¿no? Porque piensan que es una especie de cárcel. Y es exactamente al revés. Si no pones límites, a ti mismo y a los demás, tu atención va a estar en peligro constante. Pon límites claros, porque cada vez que digas que sí a una interrupción, estás diciendo que no a tu futuro y a tus objetivos. Por ejemplo,
Eficiencia. ¿Qué es ser eficiente? Pues es responder 20 correos en 1 hora. ¿Pero qué es ser eficaz? Es responder los 2 correos que cambian algo. Eficiencia es cumplir plazos, eficacia es cumplir objetivos. Eficiencia es cantidad, eficacia es calidad. Eficiencia al final es vivir apagando fuegos en el momento presente. Soy muy eficiente. Eficaz es construir algo que tenga sentido en el futuro. Entonces queremos ser eficaces, no queremos ser eficientes. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es romper 3 grandes mentiras que nos han vendido sobre la productividad. 3 mitos. Primero, eso de que la multitarea es productiva. Este es un mito que está tan extendido que hay gente que presume de él, ¿no? Gente que te dice que es capaz de hacerlo todo a la vez, que puede hacer varias cosas a la vez. Y no, la realidad es que no puedes. El cerebro humano no está diseñado para hacer varias tareas al mismo tiempo. Está diseñado para ir cambiando de una tarea a otra. Y ese cambio tiene un coste brutal. Cada vez que saltas de una cosa a otra, pierdes foco, pierdes energía y pierdes tiempo. Cuando hacemos multitarea, pasa lo contrario de lo que pensamos. Nuestra productividad cae alrededor de un 40%. Trabajas más lento, piensas peor y lo que vas a producir es un trabajo de menor calidad. Pero aún así, seguimos haciéndola. Porque nos da una ilusión que en el fondo es muy peligrosa. Nos da la sensación de estar muy ocupados. Y esto nos lleva directamente al segundo mito. ¿El segundo mito cuál es? No tengo tiempo para descansar. Este mito es especialmente peligroso porque suena muy bien, suena a que soy muy responsable y a un gran profesional. Pero por dentro te destruye. Porque el cerebro, nuestro cerebro, funciona por ciclos. Son los ciclos o los ritmos ultradianos. Cada 90 o 120 minutos, nuestro cerebro necesita un descanso. Descansar. Unos 15 o 20 minutos. Cuando no paras, en realidad no eres más productivo. Te cuento un caso del libro. En 1914, Henry Ford les duplicó el sueldo a sus trabajadores y redujo la jornada laboral de 9 a 8 horas. Todos se rieron de él. ¿Cuál fue el resultado? La producción aumentó. Sus competidores tuvieron que copiarlo. Porque un cerebro descansado rinde más, punto. No hay más. Esto lo entendió Henry Ford, los competidores le siguieron. Y el tercer mito es ese de que dice que la tecnología siempre es mejor. No siempre. Te pongo un ejemplo. Escribir a mano. Cuando escribes tus ideas en papel, activas el sistema de activación reticular del cerebro. Claro, eso le dice a tu mente, esto es muy importante. Presta atención porque esto es muy importante. Cuando en vez de escribirlo a mano tecleas, ese efecto se reduce. Cuando desmontas estos 3 mitos, empiezas a entender que no todas las tareas que hagas durante el día valen lo mismo. Y que si tratamos todas como si tuvieran el mismo peso, estamos cometiendo un error brutal. En realidad, a la mayoría de personas no nos abruma todo lo que tenemos que hacer. Lo que nos abruma y nos agobia es que no sabemos por dónde empezar. ¿Qué necesitamos? ¿Una lista de tareas? No. Necesitamos una lista de prioridades, que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Una lista de tareas es un vertedero mental en el que vamos tirando tareas. Una lista de prioridades es una herramienta que te da dirección. Y funciona además con 3 niveles muy claros. Primer nivel, escalar. Aquí van las tareas que son importantes y urgentes al mismo tiempo. Esas tareas que no pueden esperar. Esas tareas que si no las haces, el problema crece. Esto va primero, siempre. Segundo nivel, el nivel que llama el libro cultivar. Este es el nivel más importante y, curiosamente, el nivel más ignorado también. Aquí van las tareas que son importantes, pero no son urgentes. Construir proyectos a largo plazo. Aquí es donde vamos a construir una carrera sólida también. Aquí es donde vamos a cuidar el cuerpo. Aquí es donde se hace el trabajo que de verdad importa a futuro. ¿Qué pasa? Que aquí es donde casi nadie pasa tiempo, porque no hay alarmas, no hay una presión externa para que lo hagas, nadie te obliga a cultivar y por eso casi nadie cultiva. Y luego tenemos el tercer nivel, que es acomodar. Aquí están las tareas que son urgentes, pero no son importantes. Llamadas, interrupciones. Parecen importantes, pero no lo son, porque no construyen nada. Y aún así,
Son estas cosas las que se comen nuestro día a día. Ese nivel debería ocupar el mínimo espacio posible en tu agenda. Y tú dirás, vale, pero ¿cómo sé qué es importante y qué solamente es urgente? Buena pregunta. Para eso existe un filtro muy potente que el libro llama CLEAR o CLEAR. 5 preguntas que si respondes sí a 3 o más, entonces esa tarea es importante. Si no, entonces esa tarea es ruido. Primera pregunta, ¿está relacionada con tu propósito? Segunda pregunta, ¿se vincula a un objetivo concreto? Tercera, ¿es esencial o solamente conveniente? Cuarta, ¿es ventajosa a largo plazo? Y quinta, ¿se basa en hechos o en suposiciones? Si una tarea no supera ese filtro de 3 de 5 síes, no merece tu energía. No la merece, porque cuando tratas todo como importante, nada termina siendo importante al final. Vamos a intentar bajar esto todavía más a tierra, porque soy consciente de que la vida también es lavar la ropa, hacer la compra, pagar facturas, ordenar tu casa y gestionar tu dinero sin que te dé un ataque de ansiedad cuando veas todo esto, ¿no? Pero aquí entra una palabra que marca una diferencia brutal. Sistemas. Sistemas. La fuerza de voluntad es algo que se gasta. La motivación es algo que sube y baja. Los sistemas permanecen, se quedan. ¿Y qué es un sistema? Pues no es nada más que una estructura que hace el trabajo por ti. ¿Cómo construimos un sistema? Con hábitos. Un buen hábito es una decisión que ya no tienes que volver a tomar. Cada microdecisión, esto que pensamos de lo hago ahora o lo hago luego, lo hago hoy o lo hago mañana, todas estas microdecisiones te roban energía mental. Y cuando saturas al cerebro con este tipo de cosas, pasa algo muy importante y es que empezamos a decidir peor. Por eso la gente cansada come peor, por eso la gente cansada se distrae más, procrastina más, se enfada más. Es fatiga cognitiva. ¿Cuál es la solución? Automatizar. Liberar espacio mental para aquellas cosas que son de verdad importantes. ¿Cómo creamos un hábito entonces, ¿no? Paso 1. Articulamos el hábito. Pregúntate, ¿por qué quiero tener este hábito? Necesitas un porqué que tire de ti cuando no tengas ganas. Paso 2. Identificar la señal. Muy importante esto. Todo hábito empieza con un disparador, siempre. Ese disparador puede ser una hora del día, un lugar o una acción previa, da igual. Ejemplo clásico, cuando dejamos las zapatillas de correr al lado de la puerta. El cerebro ve las zapatillas y dice, ahora toca ir a correr. Cuantos menos decisiones tengas que tomar, mejor. Haz que la señal decida por ti. Y paso 3, tenemos que definir el comportamiento. Formar un hábito tarda de media unos 66 días. Y durante ese tiempo, tu cerebro va a sabotearte. Es así. Por eso, lo que tenemos que hacer es anticipar la excusa. No discutes con la excusa, simplemente actúas, porque discutir con tu propia excusa es perder energía. Actuar es ejecutar el sistema. Y paso 4, el plan de las 3 R. Aquí es donde el hábito se consolida. Primera R, registrar. Mide lo que haces, da igual el formato, lo importante es que veas que estás avanzando. Segunda R, recompensar. Al cerebro le encantan las recompensas. Tercera R, redirigir. Redirigir porque vas a fallar, seguro. Un día vas a romper la rutina y eso es humano. Redirigir es decir, vale, sigo adelante, sin culpa. Crear hábitos te cuesta bastante energía al principio, pero una vez que esos hábitos están ya creados, te van a ahorrar energía para siempre. Vas a tener que tomar menos decisiones, vas a tener menos desgaste y vas a tener más espacio mental. Esa es la idea. Claro, lo que pasa es que hay gente que escucha la palabra rutina y automáticamente piensa en aburrimiento, en rigidez, en una vida gris, en poner el piloto automático. Dice que las rutinas le quitan la alegría. Y es exactamente al revés. Las rutinas bien diseñadas te van a devolver la alegría, porque te quitan ruido. Y a cambio te dan tiempo, te dan energía y te dan espacio mental. Las rutinas hacen la vida cotidiana más agradable, porque simplifican esa vida cotidiana, porque conservan tu capacidad de pensar bien. Y eso te va a liberar tanto tiempo como energía, como espacio mental para las cosas que de verdad son importantes.
Otra idea, ¿con qué frecuencia hacemos una pausa en nuestra vida? Ojo, hacer una pausa no es tumbarte en el sofá con el móvil. No. Tampoco es ver una serie, ¿vale? Para anestesiar el cerebro. Una pausa es parar, quedarte quieto, no hacer absolutamente nada. La mayoría vivimos en un modo carrera constante. Y luego nos repetimos que no tenemos tiempo libre. Mentira. En los últimos 12 meses, si has visto una serie, si has pasado horas haciendo scroll en las redes sociales sin pensar, si has abierto el móvil un momento y lo has cerrado una hora después, tienes tiempo. El tiempo existe. Lo que no existe es la intención de usar ese tiempo de manera correcta. El problema no es que no tengamos espacios en blanco. El problema es que esos espacios en blanco los estamos rellenando muchas veces con basura. Ese espacio en blanco, por cierto, hay que crearlo. Y hay que defenderlo. Y dedicarse tiempo a uno mismo no puede ser un lujo, porque es una necesidad biológica y una necesidad mental. Es la puerta de entrada a tener más claridad, más creatividad, más concentración. Esto lo dice la ciencia. El espacio en blanco te va a mejorar la capacidad de resolver problemas. Y te va a ayudar a que te recuperes de cosas como el estrés, por ejemplo. Además, cuando paras, tu cerebro se ordena. Aparecen conexiones neuronales nuevas, entiendes cosas, imaginas cosas, creas cosas. ¿Cómo creamos ese espacio en blanco? Poniendo límites. Límites de tiempo, límites de atención, límites tecnológicos, apagando el móvil, saliendo del ruido. Hay gente que no se da cuenta de lo atrapada que vive hasta que se desconecta por completo. La vida pasa fuera de la pantalla. Por tanto, crear ese espacio en blanco es una inversión. Y como toda buena inversión, te va a devolver más de lo que tú le das. Y muchas veces no lo hacemos porque tenemos creencias que no nos paramos a cuestionar. No, es que si paro, pierdo el tiempo. No, es que si no estoy disponible, quedo mal con mi jefe. No, es que si descanso, seré menos productivo. Todo mentira. Todo mentira. Déjame cerrar con una imagen. Imagínate tu vida dentro de un año. Una vida más clara, donde no intentas llegar a todo, una vida donde eliges, una vida alineada. No te pido que cambies tu vida entera, solamente te pido una cosa, que te hagas esta pregunta con una honestidad brutal. ¿Qué es lo más importante ahora y qué estás dispuesto o dispuesta a dejar en un segundo plano para avanzar? Y luego, actúa en consecuencia. Pon un límite, protege tu atención, elige una prioridad y pedalea. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Antes de irnos, recuerda que escuchar todo esto ayuda, pero aplicar es lo que realmente transforma vidas. Así que si quieres bajar todas estas ideas a tierra, en Patreon tienes Ideas en Acción. Ahí encuentras ejercicios sencillos para trabajarlas a tu ritmo. Te dejo el enlace en la descripción. Y si este episodio te ha aportado algo de valor, te pido que lo compartas con alguien a quien también pueda ayudar. Muchas gracias como siempre por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio.